Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, en donde se encuentren. Dios les bendiga y gracias por estar viendo este video o escuchando este video, que espero que les sea de mucho provecho. En este mes se celebra el Día de la Madre, independientemente de la fecha. Y no he querido dejar pasar esta fecha sin enviar un mensaje para las madres o bien relacionado con las madres. Pero empecemos justamente con una oración. Dios bendito, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por este mensaje, te encomiendo a las personas que lo están viendo y escuchando, te encomiéndome a ti, Señor, como instrumento tuyo, para que este mensaje sea de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. El mensaje de hoy se ha titulado El ser madre, para lo cual vamos a empezar leyendo un versículo que está en Génesis 1:27, que dice: Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ahora, este concepto de imagen y semejanza de Dios tal vez nos puede generar un poquito de confusiones, ¿no? Porque podemos tomar este concepto de dos puntos de vista. En cuanto a imagen en relación a una foto, por ejemplo, un retrato, una pintura en el cual vemos y es exactamente igual, podríamos decir, que el original. Y la otra versión es que la que más se acomoda a lo que está diciendo Génesis es que podríamos decir que somos una copia un poco difusa, un poco oscura tal vez de lo que realmente Dios es, para decir que somos imagen y semejanza de Él. Pero hay que tener en claro lo siguiente: nosotros no somos una transcripción textual de lo que es Dios, o no somos idénticos a Dios. No es así. Como les dije en un comienzo, somos una copia difusa o una copia un poco distorsionada tal vez. ¿Pero por qué? Porque realmente nosotros debemos entender que el concepto de imagen y semejanza no está radicado desde el punto de vista de una foto visual, de un objeto visual, sino que realmente la imagen y semejanza se refiere a un concepto de algo invisible, de algo interno que nosotros tenemos. ¿A qué se refiere esta imagen y semejanza? Porque aclaremos, ¿no? O sea, nosotros somos imagen y semejanza de Dios, nosotros somos de carne y hueso. ¿Qué estamos tratando de decir? Que Dios también es de carne y hueso, pero no es así. Todos sabemos que Dios es un Dios espíritu, es totalmente espiritual. Por ende, lo que estoy tratando de indicarles es que somos imagen y semejanza de Dios en el sentido de tener ciertas características o ciertas capacidades que Dios tiene. Por ejemplo, podemos pensar, tomar decisiones, somos seres inteligentes, ¿sí? Podemos hacer un sinnúmero de cosas, pero de carácter inmaterial, de carácter invisible. Y es así como nosotros, por ser imagen y semejanza de Dios, tenemos ciertas cualidades del punto de vista mental, social y del punto de vista moral, que nos hacen ser semejantes e igual que Dios. Es así, por ejemplo, en el caso de Adán. Él, cuando estaba en el huerto del Edén, que también fue creado imagen y semejanza de Dios, él, ¿qué cualidades tenía de Dios? Él podía conversar con él, tenía un diálogo, ¿sí? Él incluso era un ser social porque no estaba solo en el huerto del Edén, y de hecho una de las cualidades que podríamos decir que tenía era que, por ejemplo, él no moría, no se enfermaba, ¿sí? Etcétera, que podríamos decir que son cualidades que Dios tenía y que nosotros tenemos a imagen y semejanza de Él. A su vez, desde el punto de vista terrenal, este concepto de imagen y semejanza también lo podemos atribuir, por ejemplo, cuando nosotros pintamos un cuadro, hacemos una pintura, cuando escribimos un poema, cuando hacemos una canción, cuando creamos un libro, redactamos un libro. También viene esa facultad, esa capacidad que Dios tiene de creación y que se refleja también en nosotros a través de estas actividades. Pero este concepto de Dios Padre, nosotros conocemos el concepto siempre de Dios como Dios Padre. El concepto de Dios Madre no se utiliza en la Biblia y tampoco es bíblico, no está ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Es así como Isaías 64:8, que dice: Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. A su vez, en Lucas 12:29-31 dice: No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y Él les dará todo lo que necesiten.
Haciendo este mensaje, encontré una definición de madre que me pareció muy linda, pero tal vez el origen les va a parecer un poco curioso. La encontramos en el libro del Principito, ¿sí? Que su autor es Anthony de Saint-Exupéry, y me pareció muy bella para agregarle en este mensaje esta definición de madre, y se las voy a indicar. El texto dice: ¿qué es una madre?, preguntó el Principito. ¿No sabes qué es una madre? Una madre es una persona que abraza y cuida a diario a sus hijos. No importa si nacieron de ella o llegaron de otro lugar. Que los ama por encima de todas las cosas, los acompaña, sueña con ellos. Una madre tiene dos manos que parecen muchas, cada una para algo distinto. Una para sujetar tu mano y caminar juntos. Una para secar lágrimas y otra para ayudar a saltar. Una para acariciar, una para sostener, una para hacer cosquillas. Una que cura, otra que le coloca el pelo detrás de la oreja. Una que roza la frente y sabe que la fiebre ha llegado. Una que conoce todos los recovecos de tu rostro cuando duermes. La que enseña a sujetar el tenedor al comer. La que ata los cordones de los zapatos. Una madre tiene dos piernas fuertes como ella, para correr a tu lado cuando crezcas, para seguir corriendo a tu lado cuando huyas. Las madres son fuertes para sostener cuando caigas, duras, para levantarse cada vez que tu dolor le hunda, para enfrentarse al mundo e iniciar una guerra cada vez que te ofendan, porque no hay mayor patria que un hijo. Las madres son duras para soportar el dolor, la angustia y el agotamiento. Y sin embargo, se deshacen moribundas porque no soportan tu dolor, tu angustia, tu agotamiento. Son capaces de saltar muy alto, tanto como altura tengan los obstáculos que encuentres en el camino. Son poderosas cuando necesiten romper las barreras que encuentran sus hijos en la vida. Rápidas como el viento para estar siempre en la meta a tu lado. Flexibles hasta la ruptura para entenderte y amoldarse a tus necesidades incansables. Y sin embargo pierden la fuerza y son suaves cuando arropan en la cama. Te abrazan con ternura cuando te gana la vida. Te sonríen con dulzura cuando necesitas luz. Lloran contigo cuando no ves salida. Las madres son valientes como guerreros y cuando se apaga el día se deshacen y se convierten en pequeñas y miedosas, porque no hay mayor miedo que temer por ti, porque nada empequeñece tanto como perderte. Una madre es todo, todo lo que necesites. Una madre es nada, nada sin ti. Lindo, linda la definición, que me encantó en vez de la que sale en el diccionario, ¿sí? Ahora, este concepto de Dios Madre, como les dije, no está en ningún libro de la Biblia, pero es interesante que en el momento en que Dios quiere describir, ilustrar, dar a conocer, comunicar ese concepto, esa cualidad, esa aptitud que tiene Dios, ese amor que tiene hacia su pueblo, hacia sus hijos adoptivos, utiliza un lenguaje, o bien, como se diría, un arquetipo femenino y maternal para referirse a este concepto de amor que tiene hacia su pueblo, hacia sus hijos adoptivos. Y es así como, por ejemplo, en la Biblia hebrea o en el Tanaj, para expresar este amor que tiene Dios hacia su pueblo, utiliza palabras como entrañable o bien amor entrañable, o sea, como un amor totalmente íntimo y muy afectuoso. Y es así que, por ejemplo, personajes bíblicos utilizan estas palabras para poder manifestar este amor que tiene Dios hacia su pueblo. Y así como Pablo en Romanos 12, 1 y 2, según la palabra hispanoamericana, dice: por el amor entrañable de Dios les pido, hermanos, preséntense a ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser su auténtico culto. No se amolden a los criterios de este mundo, al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere decir, lo bueno, lo que le es grato, lo perfecto. Amor entrañable por parte de Dios. También Moisés, ¿sí? Moisés, en el tiempo en que estuvo en el desierto con el pueblo de Israel, también utilizó este concepto de este lenguaje maternal para manifestar el amor de Dios hacia su pueblo. Y así como tenemos en número 11, 11 y 12, dice: y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo?
¿Por qué me dijiste que lo llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? Sí, aquí justamente Moisés está utilizando un lenguaje desde el punto de vista de una madre que engendró a sus hijos, una madre que le da de comer a sus hijos, haciendo una ilustración del amor que el Señor tiene hacia su pueblo, en este caso hacia el pueblo de Israel, utilizando justamente estas frases. Inclusive existe también en el libro de Éxodo 33, 20 al 23, también una expresión de esta manifestación del amor de Dios con una gran ternura, o sea, con una demostración primero de lo que es Dios hacia su creación como jefe, como yo soy el que soy, pero también manifestando esas cualidades de Dios de paciencia, de ser compasivo, misericordioso, de ser fiel, utilizando justamente un concepto o una jerga de lenguaje maternal, totalmente maternal. ¿Qué dice el versículo? Dice, sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo, párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Qué lindo, ¿no? O sea, dice, bueno, ok, te voy a dar en el gusto, pero con mucho cuidado, ¿no? Pero te voy a cuidar y te voy a dar instrucciones para poder verme, ¿sí? Demostrando ese cariño, ese afecto, ese amor, ese aprecio justamente hacia su pueblo. David tampoco estuvo exento de utilizar estas expresiones maternales de Dios hacia su pueblo. Y cómo no, en Salmo 131 dice lo siguiente, del 1 al 3, Cántico de peregrinación de David, Señor, mi corazón no es arrogante, ni son altivos mis ojos. No persigo dignidades ni cosas que me superan. Estoy en calma, estoy tranquilo, como un niño en el regazo de su madre, como un niño, así estoy yo. Confío en el Señor Israel desde ahora y para siempre. Demostrando nuevamente ese concepto de amor, en este caso desde el punto de vista de David, ¿qué concepto tiene David del Señor? Justamente ese descanso, le da esa paz que solamente la puede dar un hijo cuando está con su madre en el regazo de su madre. Isaías, también podemos encontrar esta manifestación de este amor maternal que Dios nos tiene. Y así es como tenemos en Isaías 49 del 14 al 16, que dice lo siguiente, sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Jamás. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos, en mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Aquí justamente utiliza el concepto de madre. ¿Cómo puede una madre olvidar a su hijo? ¿Sí? ¿Cómo no sentir amor por el hijo que dio a luz? Sería imposible. Sí, utiliza justamente este lenguaje maternal. Pero aquí hay algo interesante, ¿no? Incluso, bueno, y le agrego, ¿no? En el caso de Isaías 42:14, que se me estaba pasando, dice, dirá, he guardado silencio por mucho tiempo, sí me he contenido, pero ahora como una mujer que da a luz, gritaré, gemiré y jadearé. O sea, siempre está utilizando este lenguaje para poder expresar este amor. Pero claro, lo impresionante de ¿por qué utiliza este lenguaje? Porque tal vez el ser humano solo puede concebir un concepto de amor mundano, solo el que da la madre más que el del padre, porque el concepto de padre está enfocado en otro sector. En cambio de la madre, ese amor incondicional, incluso ese amor que se confabula con el hijo, ¿sí? Y que siempre está presente, ¿sí? Que se encarga justamente del cuidado del niño. Ahora, acá hay algo interesante, ¿no? Inclusive el versículo en Isaías dice, te lo voy a marcar en la palma de mi mano, ¿no? Bueno, esta marca o este tatuaje, del punto de vista del teológico, por así decirlo, o más técnicamente de un estudio más profundo de la palabra, todo lo que dice relación con las manos, ¿sí? O incluso con los pies, de una marca, una señal en la mano, no es algo literal, sino que lo que está tratando de hacer es recalcar algo.
O sea, recalcar indicándole que siempre va a ser así, ¿sí? O sea, cada vez que utilice esa jerga es que es un recordatorio o siempre tendrá presente esta idea. Siempre, no necesariamente con una marca en la palma. Y es así, por ejemplo, como tenemos en Éxodo 13:9, dice: este festival anual será para ustedes una señal visible, como una marca grabada en la mano o en la frente, que les recuerda recitar siempre esta enseñanza del Señor. Con mano fuerte el Señor los rescató de Egipto. ¿Qué me está diciendo? Que esta frase, con mano fuerte el Señor los rescató de Egipto, no deben de olvidarse jamás, sin importar de las circunstancias. Véanlo como algo, como dice el versículo, algo, una señal visible, en sentido figurado, como una marca grabada en la mano o en la frente. O sea, como si tuvieran esa marca, como si fuera una señal visible. Jamás deben olvidarse que con mano fuerte el Señor los rescató de Egipto. O sea, es para acentuar, es para recalcar, es para que quede claro que esta frase, con mano fuerte el Señor los rescató de Egipto, siempre tiene que acordarse. ¿Sí? Es como un mayúsculas subrayado en negrillas y entre comillas. ¿Sí? A su vez en Deuteronomio 6:8 dice: átalos a tus pies y llévalos sobre la frente como un recordatorio, que no se te olvide jamás. En Cantares 8:6 dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, pues el amor es tan fuerte como la muerte y sus celos tan duraderos como la tumba. El amor destella como el fuego con la llama más intensa. Que jamás deben olvidarse, ¿qué cosa? Del amor, pues el amor es tan fuerte como la muerte, y eso jamás deben de olvidarse. Ahora, ¿qué les recuerda este sello, esta marca, este tatuaje en las manos o en la frente? Bueno, justamente lo que señala el libro de Apocalipsis, ¿no? Que es en el 13, que dice: además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelve el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. ¿Qué me está queriendo decir esto? Y le dejo la inquietud, ¿no? Es lo que yo pienso, no sé. Pero les dejo la inquietud, analícenlo, investíguenlo, no se queden con lo que yo le estoy diciendo. Pero aquí, en relación a lo que estamos hablando, ¿qué me está diciendo aquí? Dice una marca en la mano derecha o en la frente. Esto no es una marca, como les dije, literal, visible, sino que es un recordatorio. ¿De qué? De que van a llegar momentos en los cuales no podremos comprar ni vender, a no ser que seamos del bando de la bestia o del 666. No necesariamente con una marca en la mano o en la frente, sino que tendremos que demostrar una devoción justamente a la bestia o al enemigo, al lado oscuro de la fuerza, para poder realizar esas actividades. No necesariamente que tengamos una marca. ¿Sí? Les dejo la inquietud. Hecho este paréntesis, también tenemos a Lucas, ¿sí? Que habla justamente de este lenguaje maternal del amor de Dios hacia su pueblo. Y justamente lo emplea en unas 3 parábolas en donde da a conocer la misericordia de Dios. En una de ellas, que es la primera, si es que no me equivoco, está en Lucas 15 del 1 al 7, ¿no? Que dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente parábola. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Qué bello, ¿no? Qué bello, ¿no? Ese amor, esa misericordia del Señor por aquellos que han caído en pecado y que se han arrepentido. Y hay fiesta en el cielo, hay perdón, ¿sí? Hay un borrón y cuenta nueva. Justamente demostrando ese amor filial de la madre hacia su hijo. Le recibe los brazos abiertos sin ningún reproche, sin ira o sin ánimo de venganza,
sino que solamente le recibe, se alegra y les dice a todo el mundo, ha llegado el que se ha perdido. Alégrense, alégrense, qué bueno que ha vuelto, qué bueno que un perdido, que uno que estaba desaparecido del libro de la vida tal vez, ha vuelto, ha regresado, o bien le ha aceptado. Y ya lo tenemos dentro del grupo de los justos. ¿Sí? Justamente ese amor, ¿sí? Ese amor maternal o fraternal de Dios de nuevo hacia su pueblo. Ahora, analicemos un poquito del concepto de Dios Madre. Sabemos que Dios Madre no existe en ninguna parte de la Biblia, y les repito, ¿no? Solamente se usa el concepto de Dios Padre, pero todos sabemos que Dios no tiene género como se usa en la actualidad o bien sexo, no es ni hombre ni mujer, es un ser espiritual, totalmente espiritual. Por ende, este concepto de padre, que incluso en el antiguo pueblo judío, en la antigüedad, este concepto de padre, de Dios Padre, implicaba un concepto bien amplio, valga la redundancia, porque era la unidad básica. El concepto de Dios Padre era una unidad básica, familiar, totalmente amplia, que comprendía varias generaciones. Y es así como se utilizaba el concepto de la casa del Padre. Y así tenemos en Génesis 24:7 que dice: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia de esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. O sea, aquí habla de un concepto totalmente social, familiar, muy amplio. ¿Sí? No solamente comprende la familia nuclear, que podemos entenderla ahora, de papá, mamá e hijos, sino que comprendía varias generaciones que estaban encabezadas por un patriarca, como sabemos que en el Antiguo Testamento así era. Y este patriarca podría ser un abuelo, bisabuelo, un tío o un padre. Por ejemplo, Abraham y Lot, ¿sí? Que Abraham se hizo cargo justamente de Lot, y que Dios le pidió justamente a Abraham que saliera de la tierra en que se encontrara y viajara, y justamente lo hizo con Lot. Hay un concepto entonces de una historia familiar. Dios, podríamos decir que se aparece, o bien habla, o bien utiliza a jefes de familia, a patriarcas que tienen bajo su autoridad varias generaciones, o tienen la obligación de llevar adelante a su familia, pero que es totalmente amplia. Sí, por eso se habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por ende, el Dios que nosotros conocemos es un Dios totalmente familiar, que incluso este patriarca, este Dios familiar que se comunica con este patriarca, con este jefe de la familia, comprende una serie de esas actividades, como les digo, un concepto totalmente amplio, porque durante la vida del patriarca también estaban bajo su responsabilidad los matrimonios, los bautizos, incluso las peleas, las riñas, las diferencias, etcétera, etcétera. Era un concepto bien amplio. Ahora, les recalco, la palabra usa el concepto de padre, no el de madre, pero no del punto de vista de una sexualidad o del punto de vista de un género, sino que del punto de vista de las cualidades que tiene un padre, que sería en el caso de integración, sujeción, autoridad, cuidado hacia su familia. Ese es el concepto que se utiliza Dios Padre, pero el lenguaje que él utiliza podríamos decir, hace mención, o bien aparece una terminología maternal en relación al amor que él tiene hacia su pueblo. A este respecto, el teólogo Louis Berkhoff del siglo XIX, ¿qué es lo que dice? Dice: el Padre expresa la relación teocrática especial que Dios guarda con Israel. En el sentido general de originador o creador se usa este nombre en los siguientes pasajes del Nuevo Testamento: 1 Corintios 8:6, Efesios 3:14-15, Hebreos 12:9, Santiago 1:16-18. En todos los demás lugares en que se encuentra sirve para expresar bien sea la relación que la primera persona de la Trinidad guarda con Cristo como Hijo de Dios, o bien el sentido metafísico o el medianero, o la relación ética en la que Dios se coloca en cuanto a todos los creyentes como sus hijos espirituales. ¿Sí? A su vez, recordemos también Jesús cómo le llama a su Padre también. ¿Sí? En Mateo 6:9 dice, ora de la siguiente manera: Padre nuestro, que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Padre nuestro, que estás en los cielos. Pablo, también en Romanos y en Gálatas, utiliza una expresión también refiriéndose al concepto de Dios Padre. Dice:
Abba Padre. Abba Padre. A este respecto también otro teólogo, el señor William Hendrickson, a principios del siglo XX, ¿qué dice al respecto? Dice, en esta palabra la ternura filial, la confianza y el amor encuentran su expresión combinada. Esta era, por supuesto, una palabra muy personal, es decir, una palabra por medio de la cual se expresa la íntima relación espiritual entre el creyente y su Dios. ¿Sí? Ahora repito, Dios es un ser espiritual, no es un asunto de que es hombre o mujer, no tiene género, no tiene sexualidad, no tiene sexo, ¿sí? Pero no debemos tampoco, por decirlo, relacionar este concepto de Dios Padre al concepto de Padre terrenal. Cuidado con eso, porque muchas veces nuestra relación con nuestros padres marca la relación que nosotros tendremos con Dios. Yo soy padre, no he sido perfecto, ¿sí? Pero sí me imagino y espero que cada día haya sido mejor padre. Me he dado cuenta de mis errores, los he corregido, pero claro, algunos no lo han hecho, o no se han dado cuenta, o no han querido, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente como hijos o hijas, esa relación que hemos tenido con nuestro Padre terrenal puede marcar nuestra relación con Dios. Y obviamente la va a dificultar, porque al tener un Padre que sea totalmente imperfecto en el sentido de que no ha sido un buen Padre en el concepto amplio, nos va a llevar a no creer en un Dios perfecto, a un Dios que no nos ama, a un Dios que no perdona, a un Dios que no es cariñoso, a un Dios que no nos escucha, a un Dios que no nos acompaña, sino que vamos a tener un concepto de Dios que es totalmente parcializado, un Dios totalmente imperfecto, un Dios con falta de amor, cariño, falta de perdón. Por ende, no consideremos o no ocupemos estos conceptos cerrados que nosotros podamos tener, o bien muy acertados en la tierra con nuestra relación con nuestros padres, con el concepto que Dios nos tiene, del amor que Él nos tiene, que en el cual, como repito, utiliza esta terminología maternal hacia su pueblo. Ahora, a este respecto también tenemos a un teólogo presbiteriano que se llama Bruce Waltke, que dice lo siguiente: el darnos cuenta de esto no nos permite conformar nuestras interpretaciones a los vientos culturales prevalentes de corrección política, sujetando nuestra herencia sagrada a la demagogia con apariencia de consenso. Por el contrario, como seguidores de Cristo debemos siempre sujetar nuestra herencia y autoridad, así como cualquier consenso cultural, a la Escritura para que no la invalidemos. ¿Esto qué me está diciendo? Nosotros tenemos valores y principios. Nuestros valores y principios deben ser no mundanos, deben ser de carácter espiritual, valores y principios que son incambiables, incorruptibles, y no se cambian por el viento que corre en la sociedad. Podemos tener valores y principios mundanos, de que la sociedad nos vendan, pero nuestros valores y principios deben ser totalmente inmutables, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Y eso es lo que nos está diciendo justamente este teólogo. Este concepto de Dios Padre no debe cambiar jamás, sin importar los procesos de la liberación femenina, del feminismo, de las libertades o libertinaje, etcétera, etcétera, lo que se está viviendo en la actualidad. El concepto siempre debe ser el mismo. No es porque él se esté viviendo en la época actual ese deseo desenfrenado que la mujer sea equiparable al hombre, ¿sí? Ignorando que por el hecho de ser mujer tiene sus propios valores, los cuales el hombre no puede tener y la mujer no puede tener con el hombre, porque justamente en la diferencia está la unidad. Somos uno solo siendo hombre y siendo mujer, porque esa fue voluntad de Dios. Por ende, el concepto de Dios Padre no debe ser cambiado al concepto de Dios Madre, no es así, porque hay un solo Dios, y Dios se ha presentado en toda la historia de la Biblia como un Dios Padre que ama a su pueblo con terminologías maternales, ¿sí? como hemos visto hasta el momento.
El mismo Jesús, qué mejor ejemplo de Jesús del amor que le tiene hacia el Padre, incluso hacia sus amigos, porque Él puede dar su vida por sus amigos y Él dio su vida en la cruz por sus hermanos adoptivos. Qué mejor amor que esa expresión de amor. Por ende, ya para terminar y no alargarme mucho en el tema, durante la Biblia a Dios se le ha llamado de diferentes formas, ¿sí? Como Dios, Señor, Padre, Rey, Juez, Salvador, Gobernador, Pastor y Esposo. Incluso también en forma metafórica, como escudo, roca, como torre, ¿sí? Como fortaleza, ¿sí? Pero en la Escritura no aparece una denominación femenina para Dios. Siempre es masculino. Pero recordemos que, de nuevo, les recalco que Dios no tiene género, no tiene sexo y Dios es espíritu, ¿sí? Ahora, en resumidas cuentas, o sea, ¿por qué Dios se presenta como bajo el concepto de patriarca o de hombre? Porque es voluntad de Él hacerlo. Ahora, tal vez, ¿por qué? Porque era la única forma en ese momento para que su creación entendiera que si se presenta como Dios Padre le iban a obedecer. Acordémonos que el concepto de Dios Padre se refiere a la facultad que tiene de sujeción, de autoridad, de integridad, ¿sí? Sobre sus hijos. En cambio, también tiene la facultad de amar a su creación, de proteger, de cuidar, alimentar, guiar, ¿sí? hacia su pueblo. También tiene esas características que es un lenguaje maternal. Por ende, encontramos ambas características en Él, pero Él solo se presenta como Dios Padre. ¿Qué importa? Si Él nos ama, Él nos busca, Él no quiere que nada nos falte. Como hemos visto, Él nos ama como una madre, utilizando ese concepto sin llamarle madre en el sentido de denominación. Y tampoco es una por así decirlo, viene del concepto patriarcal que se vivía en la época, o de machismo. No era así. Él eligió presentarse de esa forma porque Él consideró porque así lo consideró. ¿Cómo lo voy a cuestionar si fue voluntad de Él? Él consideró que así debería ser. Ahora, no olvidemos que nuestras madres, ¿sí? Sus características de madre, ¿cuáles son? Ya le dije: alimentar, cuidar, proteger, estar atenta a nuestras necesidades, etcétera, etcétera. Esas características también son de Dios, porque Dios también creó a las madres, creó a su imagen y semejanza, hombre y mujer creó. Por ende, las características de las madres que nosotros conocemos son características de Dios, porque todo lo que existe es creación de Dios. Lo que vemos como lo que no vemos. Creador del cielo y la tierra y los océanos. Por ende, esas características de madre son de Dios también. Ahora, inclusive también en la Biblia se habla de la madre muchas veces. ¿De qué forma? Especialmente en el libro de Génesis dice: es fuente de vida, que alimenta a sus hijos, posee un sexto sentido, reconciliador en la familia, es arriesgada, sacrificada, busca el bien del hijo. Por ende, no es que esté desplazada el concepto de madre o el concepto de mujer. La palabra no es así. Jesús acercaba a las mujeres, incluso a aquellas que eran repudiadas por el pueblo en ese entonces, porque Él amaba. Así sencillo, Él ama Él ama a todo el mundo, ¿sí? Pero Él conoce obviamente a su pueblo, aquellos que le han recibido y le han aceptado. Ellos están en el libro de la vida, pero Él creó por una manifestación de amor. Y esa manifestación de amor, ¿qué mejor palabras para utilizar ese amor hacia su creación que una terminología o una literatura del punto de vista de una madre? En estas fechas les deseo un lindo mes o un lindo día a todas las madres que nos escuchan, que nos ven, y a las que no también. A las nuestras, a las propias, sí, a todas. Que Dios les bendiga, que son también creación de Dios, que sus cualidades y características son de Dios. Y que Dios Padre les ilumine siempre, porque Él es nuestro Creador. Les doy gracias. Gracias al Señor por este mensaje. Gracias a ustedes que me están viendo y escuchando, y que les sea de mucho provecho. Dios les bendiga y hasta la próxima. Nos vemos. Chao.